Eh, Hola, vamos a dar inicio a esta segunda mesa del coloquio México-Chile, experiencias de registro y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En esta ocasión vamos a hablar con actores que tienen que ver con el desarrollo local desde patrimonio cultural. Está con nosotros en la mesa Cecilio Solís Librado y Edgardo Gualberto Villanueva Cuevas. Cecilio es geógrafo de la UNAM, tiene diplomado en pueblos indígenas y desarrollo, es nahua mexicana de la Sierra Norte de Puebla, fue coordinador del proyecto Impulso a la Diversificación Productiva en la Sierra Norte de Puebla en la comunidad de Acuaco en 1993, es coordinador de comercialización en el Frente Independiente de Pueblos Indios, es presidente del Comité de Apoyo y Defensa de los Derechos Indios. En 1996 es miembro desde 1993 y representante de la zona centro del país de turismo ecológico y cultural del pueblo maya. Es fundador en 2002 de la Red Indígena de Turismo de México AC, en 1997 de Umbral Azochiatl y en 1993 de la Organización Indígena Campesina de Sierra Norte de Puebla. Fue coordinador entre 1999 y 2003 del área de desarrollo, autodesarrollo de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía. Ha tomado e impartido diferentes cursos de desarrollo de derecho indígena y ecoturismo para aplicarlos a proyectos de comunidades y organizaciones indígenas y ha participado activamente en actividades internacionales en los temas de biodiversidad y desarrollo en el ámbito indígena en una veintena de países. También nos acompaña el Edgardo Villanueva Cuevas, él es arquitecto con la tesis profesional del Centro de Desarrollo de Arte Popular para el Estado de Oaxaca, es fundador de la Casa de Artesanías de Oaxaca y se dedica a la producción de textiles bordados a mano como oficio familiar. Vamos a empezar con Edgardo y luego continuamos con Cecilio. Gracias. Muy buenas tardes. Soy originario del estado de Oaxaca y provengo de una comunidad a 5 kilómetros de la ciudad, en donde desafortunadamente pues no tenemos ningún oficio. Había la producción de carrizo para la elaboración de cestos, ya no se hablan las lenguas nativas, y aún con todos esos elementos en contra, el municipio de San Sebastián Tutla tiene el reconocimiento por la UNESCO como el tercer municipio con mayor calidad de vida de la República. Es un municipio que no genera basura, que cuida sus plantas, sus árboles, que tiene toda la educación posible, desde el preescolar hasta nivel académico, casas de cultura, bandas de música, y todo esto debido a los usos y costumbres que se han preservado. Afortunadamente ahí sí, los sistemas de cargos, el tequio, la guelaguetza, el trueque, la mano vuelta, que son sistemas de organización comunitarias que se han conservado, se han prevalecido y se han fortalecido. Yo nazco en esta comunidad sin una identidad muy clara, sin un oficio familiar definido por la comunidad, sino por la familia, que son los textiles, y el reconocimiento a la gente que nos antecede en este trabajo artesanal, porque son los hombres y las mujeres que hoy tienen 75, 80 años, que enfrentan el plástico y que como artesanos tienen que preguntarse qué es lo que sigue para la artesanía y el arte popular, y encuentran y logran este cambio entre todos los objetos utilitarios y los convierten en objetos con valor estético y que llevan un enfoque distinto, que es la decoración y toda esta carga simbólica que logran impregnarse a los objetos y que hoy conocemos como artesanía y arte popular. El reto hoy de estas generaciones con las cuales yo trabajo es exactamente lo contrario: llevar de este punto del arte objeto estético con fines decorativos otra vez a devolverle este carácter utilitario y de uso cotidiano, como la camisa que traigo hoy,
y decir, bueno, estos objetos pueden ser usados, que tengan un valor simbólico, que tengan una identidad muy clara, muy específica y que nos puedan permitir vivir adecuadamente. En este desarrollo, la familia con gran esfuerzo pues manda a los hijos a la universidad con el propósito de que dejen de ser lo que son, pues para que tengan una mejor calidad y un mejor nivel de vida y te vuelven abogado, arquitecto, contador, lo que sea, con tal de que no continúes esta línea de pobreza, de marginación, de exclusión, sin darse cuenta que hay ahí una gran contradicción, porque por una parte te mandan a la universidad y cuando llegas a casa te mandan quitar los zapatos, la ropita para que no se degrade, para que no se acabe, y te vuelven a poner los guaraches, te vuelven a poner todo para que te metas al trabajo otra vez comunitario, hacer los servicios de cargo, hacer la de topil, hacer de mandadero, empezar a hacer trabajo en la institución municipal como coordinadores de los comités de luz, de agua potable, y sin darse cuenta te van metiendo en las dos esferas no solamente de la vida y del quehacer en las comunidades y en las ciudades. Entonces yo me voy a la universidad, estudio arquitectura, y un día después, ya unos pocos meses de casado, me encuentro con que no hay trabajo, que no hay forma de desarrollar la arquitectura, porque aparte, pues el contacto que tiene uno como una primera generación de profesionistas es que no conoces a nadie. Tu madre es costurera, artesana, tu padre es mecánico, y eso de entrar a la arquitectura pues requiere de otros elementos más que no los tienes al alcance. Entonces me encuentro en la situación de que un día mi madre dice, o sea, te veo preocupado, ¿qué problema tienes? Y decir, bueno, pues no tengo dinero, estoy recién casado, tengo una familia, hay que alimentar, y me dice, pues porque eres pendejo, estás sufriendo, pero tienes un oficio. Y entonces volteo a ver el oficio y ahí sí éramos maestros, ¿no? Nos damos cuenta que ahí sí había una gran carga cultural, mucho conocimiento, muchas relaciones y un gran potencial. Y el reto era juntar este conocimiento académico con la parte del oficio, de la tradición, de las costumbres y recuperar todo eso. En este esfuerzo tenía contacto con varias generaciones de artesanos y artistas populares de Oaxaca, que entre otras cosas es el estado con mayor riqueza cultural y diversidad en la República, y yo diría que de América Latina. Oaxaca solamente comparado con una región en China y en la India, son los lugares de mayor concentración de riqueza cultural y diversidad biológica, étnica, natural, todo. Y entonces darse cuenta de eso, pues sí abre una posibilidad. Coincidimos con muchos maestros del arte popular, grandes maestros, premios nacionales, grandes personas en el arte popular, en los tianguis, en las exposiciones temporales en Oaxaca, y un día decidimos organizarnos. O sea, nos preguntamos, ¿y qué va a pasar si el futuro gobernador pues nos dice ya no hay espacios para vender? Pues se acaba todo. Y entonces tomamos la decisión de reunirnos con el único propósito de saber qué queríamos hacer. 11 años después me entero que hay todos estos temas, todas estas ponencias, todo este conocimiento, que hasta la fecha no nos los hemos cuestionado como artesanos y como artistas populares, en particular nosotros. Simplemente decidimos organizarnos con el único propósito de saber qué vamos a hacer. Nos reunimos 60 familias, y hablo de aproximadamente 550 artesanos de todo el estado, 7 grupos indígenas distintos, haciendo plata, haciendo cerámica, haciendo textiles, haciendo seda, algodón, todas las gamas del quehacer artesanal en Oaxaca. Al poco rato decidimos fundar la Casa de las Artesanías de Oaxaca, recurriendo a los mismos sistemas que nos eran conocidos por todos y cada uno de los artesanos de los diferentes pueblos de donde veníamos. Y hablo del tequio, de la guelaguetza, del trueque, la manuvuelta, la gozona, que nos eran comunes. Y decidimos rentar una casa. Y en este mismo momento yo había dejado la tesis profesional a un lado, pues porque había otras cosas que hacer, que andar pensando en la ciencia, en la tecnología, en la filosofía y la investigación.
En este mismo camino me titulo con un centro de desarrollo de arte popular porque me doy cuenta que no existe para el mundo indígena un sitio, un lugar en donde puedan transmitirse los conocimientos, en donde se puedan documentar, en donde se puedan hacer de manera sistemática para transmitirlos. No estamos preparados, no somos pedagogos, no somos investigadores, solamente somos artesanos y dominamos una técnica. Habíamos olvidado que para hacer artesanía también hay trabajo simbólico, filosófico, que también hay procesos de producción, que hay sistemas de organización que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Y decidí titularme con este reto, un centro de desarrollo de arte popular, porque lo más que tenemos son mercados, pero necesitábamos una escuela. Me titulo con este proyecto como arquitecto, pasa el tiempo, mi hijo crece y un día me pregunta, ¿y qué vas a enseñar ahí? ¿Y cómo lo vas a enseñar? Y esa era la gran pregunta. El edificio pues era muy bonito, era muy fácil de entenderse, pero cómo transmitir el conocimiento era el gran reto. Entonces, en este proceso yo le dije a él, mira, yo creo en la oralidad, no he escrito nada, no tengo sistemas, no soy pedagogo, no puedo crear un sistema para transmitir el conocimiento, yo pienso que le toca a las nuevas generaciones. Él ahora tiene 22 años, estudia Ciencias de la Educación, junto con 20 hijos de artesanos en el Instituto de Educación en Oaxaca, con el propósito de llenar ese espacio. Tenemos artesanos estudiando el doctorado en universidades francesas, haciendo la gramática de la lengua chontal, e iniciamos este proceso, este gran recorrido. La Casa de las Artesanías de Oaxaca es un paso posterior, el centro de desarrollo se queda parado, porque no había cómo llenarlo, y en la Casa de las Artesanías nos reunimos estas 60 familias de artesanos. Es una casa que alberga a 7 grupos indígenas y que a la fecha es el mejor sistema de organización en el que se ha incorporado el tema económico, el dinero, que es algo que se nos vendió la idea que era del diablo y que el dinero era lo que corrompía a las personas y que no era necesario que nosotros tuviéramos acceso a él, que la idea era seguir siendo pobres porque era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al cielo. Y nosotros decidimos no hacer caso a eso. Este texto que les presento aquí ahorita es un texto con el que se inicia la idea de lo que iba a ser el Centro de Desarrollo de Arte Popular. Es un texto muy sencillo, donde yo digo que el arte popular y la artesanía son sin duda el resultado más refinado de las culturas que nos dan origen. La diversidad cultural y la pluralidad étnica son los grandes tesoros de nuestra actual sociedad. Son estas las raíces que nos dan un rostro propio reconocido universalmente, pues a través de él transmitimos una visión particular del mundo, así como la sensibilidad estética de nuestros pueblos. Esa materialización hace posible el arte popular, que es al mismo tiempo la expresión de la cultura de un pueblo, principalmente de origen indígena, en el cual el artista lleva a niveles de alto refinamiento las técnicas ancestrales de sus pueblos y mantiene como vínculos con su pasado cultural, así como la utilización de materias primas y herramientas. Me salté. Pero este texto que lo leen ustedes es un texto muy sencillo, pero que nos permite darnos cuenta del valor de la cultura y de nuestras tradiciones, y que también nos permite darnos cuenta que más de 400,000 artesanos en Oaxaca estamos dispersos. No hay en Oaxaca para estos 400,000 artistas un museo de arte popular, no hay un museo de arte prehispánico, no hay un museo de los textiles, no hay un museo de la cerámica, no hay absolutamente nada. Darse cuenta de esto fue un golpe muy duro, porque nos dimos cuenta que el Estado, que las políticas de gobierno no habían considerado, y a la fecha no han considerado al arte popular y al mundo indígena,
y sus expresiones creativas como cultura. Nos dimos cuenta que había muchas casas de cultura en Oaxaca, pero en ninguna de ellas se transmiten estos conocimientos. Se enseña todo, guitarra clásica, ballet, hasta plastilina, ¿no? Pero no arte popular. Y entonces la pregunta era fundamental: ¿cuántos gobiernos ha habido que les interesa el arte popular y el mundo indígena? Y la respuesta era ninguno. La siguiente pregunta era: ¿a cuántos gobiernos creen ustedes que les puede interesar esto? Y la respuesta era: a ninguno. Y la otra pregunta era: ¿y a quién le corresponde esa tarea? Y la respuesta era muy sencilla: a nosotros. Era a nosotros a quienes nos interesaba hacer ese trabajo. Y entonces tomamos el reto. Tomamos el reto y empezamos a organizarnos, empezamos a trabajar, y al final de cuentas, 11 años después, estamos en el mismo punto. Estamos en el mismo punto porque estamos apenas empezando a abrirnos, empezando a conocer otras esferas del conocimiento, que no es nada más el arte popular y la artesanía, vinculándonos con artistas, con diseñadores, con artistas gráficos, con pintores, con poetas, con escultores en Oaxaca, y estamos ya hoy definiendo hacia dónde queremos ir, pero pasaron 11 años. Mónica, quiero hablarles un poquito de la Casa de las Artesanías. Esto es el rollo, digamos, de cómo iniciamos. Y quiero platicarles un poquito sobre lo que es la Casa de las Artesanías. Desafortunadamente no se puede pasar aquí este documentito, pero empezamos la presentación con un símbolo que es milenario. O es una serpiente con 2 cabezas o es un ave con 2 cabezas. Tardamos 11 años para darnos cuenta que ese ícono y ese símbolo que había estado ahí durante miles de años en nuestras comunidades era un sistema de gobierno en donde una cabeza representa al tlatoani, al hombre sabio, al hombre humano y la parte social de un gobierno. Y que la otra cabeza, el Cihuacóatl, la mujer serpiente, representaba la administración y la mente fría en las cuestiones de los números y la administración. Y lo entendimos porque en una ocasión, en nuestras primeras pláticas, tuvimos que empezar con el tema de la identidad, quiénes éramos nosotros. Y lo que había comentado hace unos días, cuando nos reunimos 54 familias de todo el estado, preguntamos ¿cuántos de aquí son indígenas? Y la respuesta era nadie. Y uno decía, pero ¿cómo es posible que no seamos indígenas si venimos de comunidades eminentemente indígenas, si hablamos la lengua, si vestimos la ropa? ¿Por qué no nos reconocemos como indígenas? Y hubo que destruir este pensamiento colonial para decir sí somos indígenas, meternos al tema de la historia y al final sentirnos orgullosos de este pasado milenario del cual éramos herederos y que todo este conocimiento pues lo teníamos vivo. Pero las primeras críticas de estas gentes que nos dan los primeros pasos en las cuestiones de la entidad era decir, Edgardo, eres un buen organizador pero un pésimo administrador. Y cuando volteo a ver el tema de la familia, me decía Mónica, es mi esposa, me quita el negocio de las manos porque me dice, tú regalas más de lo que vendes, déjame a mí administrarlo. Y empieza a cobrar sentido el símbolo, a decir, bueno, yo no puedo administrar. Cuando Alonso me pide las facturas y todo eso, le digo, ¿sabes qué? Mejor no me meto en esos asuntos, pero ella sí. ¿Sí? Ella sí tiene esa capacidad para llevar los números, para ver las facturas, para ver la administración, que falta las compras. Y a mí me tocaba la parte creativa en las cuestiones del taller. Y eso lo trasladamos a la organización. Y nos dimos cuenta que este símbolo tenía mucho sentido. Entonces, la Casa de las Artesanías es el punto de venta y de encuentro de los artesanos y la organización es la parte social. Los artesanos seguimos siendo artesanos y la tienda trabaja para nosotros. Esta es una tienda que voy a leer muy rápido. Es simplemente un espacio en donde coincidimos para comercializar, vender, intercambiar nuestros conocimientos, nuestras técnicas,
saber sobre nuestros procesos de producción, sobre la filosofía, la iconografía, las cuestiones simbólicas, y que eso hemos compartido durante 11 años. La sociedad fue fundada en el 2001. No existe ni ha existido participación de ninguna institución, ninguna organización, de ninguna persona ajena a los artesanos, ninguna, nadie. Ni en cuestiones económicas, ni en cuestiones políticas, absolutamente nada. Decidimos hacer lo que hizo, por ejemplo, lo hicieron en Chiapas, decirle al gobierno, no te metas con nosotros. O sea, no quiero que me ayudes, no necesito de ustedes, necesitamos hacerlo solos, déjennos un espacio para hacerlo solos. Tardamos 10 años. La organización es totalmente independiente, pero sí cuenta con muchos amigos, gentes que nos ayudan a pensar, a organizar y a hacer todo ese tipo de decisiones. Somos 54 familias de 7 grupos indígenas del estado, en los cuales hay premios nacionales, premios al mérito ciudadano, premios nacionales a la juventud, grandes maestros reconocidos por la Fundación Banamex y varias fundaciones. Son los artesanos los que decidimos y construimos nuestras políticas, nuestros reglamentos internos, nuestros sistemas de elección, los tiempos, todo, absolutamente todo. A estos conocimientos ancestrales y milenarios de los pueblos incorporamos un elemento nada más, que era la responsabilidad de cada uno de nosotros en la toma de decisiones. ¿Sí? El mundo indígena falta que se desarrolle esa parte, decir, esto es lo que quiero y eso es lo que tengo que hacer yo. Y para hacerlo tengo que levantarme temprano. Si voy a una fiesta, no tengo que emborracharme. Tengo que tomar las decisiones y las decisiones tienen una responsabilidad y la asumo. Y entonces ese sentido de responsabilidad no se lo trasladamos a nadie, sino lo asumimos nosotros como parte fundamental de este crecimiento. Clarificamos el sentido, el tema del tequio, el trueque, la guelaguetza, esos sistemas que habían estado ahí abstractos sirviéndonos, tuvimos que clarificarlos y decir cómo los vamos a utilizar para un fin económico, la atracción de recursos económicos y que esos recursos económicos sirvieran para fortalecer todas estas prácticas comunitarias y hacia dónde teníamos que ir. Tenemos asambleas comunitarias mensualmente. Y hoy tenemos varias figuras como socios fundadores, socios invitados, tenemos ahí, en esta organización ahorita hay 34 niños que nacieron ya en este sistema de trabajo comunitario. Como empresa, la Casa de las Artesanías está ubicada a 2 cuadras del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Pagamos 76,000 pesos de renta mensuales, 76,000 mensuales. Casi 200,000 de gastos fijos mensuales, renta, luz, teléfono, contadores, administradores, empleados. ¿Sí? Iniciamos operaciones con más de 5 millones de pesos. Es decir, los artesanos se juntan como en este momento nos juntamos y decidimos abrir una tienda. Y nos dimos el lujo de abrirla con 5 millones de pesos. ¿Cómo? Diciéndole a él, ¿tienes mercancía? Sí. ¿En dónde? En mi casa, tráetela a la tienda. O sea, simplemente tráetela para acá. O sea, no necesitamos que la produzcas, ya está producida, sácala de los cajones de huevos y de las cajas de huevos que están ahí y tráelas a la tienda. Y abrimos con 5 millones de pesos. Tenemos nosotros una venta directa de nuestros productos y en el lapso de 11 años hemos vendido más de 65 millones de pesos como tienda. ¿Sí? Parece mucho, pero en realidad, si lo dividimos en 11 años, en 12 meses, no es la gran cosa, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que no tenemos todavía, no hemos alcanzado el potencial que podemos alcanzar y yo pienso que esta tienda debió haber vendido 150 o 200 millones de pesos en el lapso de 11 años. La tienda tiene un incremento en el producto, el artesano lleva un producto y le incrementa el 60%. De ese 60%, salen todos los recursos para pagar todo, es decir, el artesano no pone absolutamente nada de su bolsa, al artesano se le paga su producto al precio que él decide, no hay un control en el precio, no se le dice al artesano, en esto debes de ponerlo. Ese 60% se aplica a todos,
Hay artesanos que venden 800,000 pesos al año, como hay artesanos que venden 50,000. Y se ha demostrado que se venden todos los productos. La única condición es que tengan calidad. El turismo que nos compra busca calidad, no importa si cuesta 5 pesos o 200 o 5,000, simplemente que tengan calidad. El incremento que nosotros tenemos en los productos sirve para absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, comisiones de autenticidad que revisamos que el producto sea de Oaxaca. Y ahí hubo un tema muy especial, muy interesante, porque esta comisión de artesanos que vigilan que el producto sea de Oaxaca se meten en un problema. Porque cuando llegan socios invitados y traen máscaras de luchadores, nos preguntamos, a ver, vamos a debatir el tema, si esto es artesanía o no, si esto es algo que vale la pena tenerlo en tienda o no. Cuando llegan los morrales de aluminio y cuando llegan los tejidos de plástico, entramos a estos debates. Comisiones de beneficencia, hoy si un artesano se enferma, hay un recurso para ellos. Cuando alguien se muere, algún familiar, hay un recurso para apoyos. Tenemos comisión de festejos, porque también hacemos buenas fiestas. Entonces, esta tienda nos ha permitido saber que los conocimientos que nosotros heredamos eran suficientes para desarrollar económicamente y potenciar todo lo que nosotros estábamos haciendo. Por supuesto que tuvimos problemas muy serios, como el trato entre nosotros, casi un año de jaloneos, de chismes, de cosas que me dijo, que le dije, empezar a trabajar todos estos temas para que al final pues los seguimos teniendo, pero ahora los podemos resolver de manera más sencilla y más fácil. En este proceso se separan 6 compañeros de la organización y yo puedo decir de la gente más brillante y abre 4 tiendas cerca de nosotros. Pero esta división, como en la biología, pues la división no es para restar, sino para sumar. Hoy en Oaxaca hay 6, de las 6 mejores tiendas que hay en Oaxaca, 5 son de artesanos, de organizaciones de artesanos, cuando solamente había intermediarios, ¿sí? Hoy hay las mejores tiendas de artesanos en Oaxaca son de artesanos, de artesanías. Tuvimos el conflicto 2006 en Oaxaca, que no sé si lo recuerden, pero nos duró casi 2 años, en donde sobrevivimos al conflicto, participamos, no como organización, sí como artesanos activamente en las cuestiones sociales. Derivado de ese conflicto, le debimos al Estado 1,600,000 de impuestos, que no los logramos recuperar. 1,600,000 era demasiado para una organización, pero una organización que vendía en ese momento 1,200,000 mensuales, decíamos al final, bueno, pues lo pagamos en un ratito, ¿no? Pero nos dimos cuenta cuando iniciamos el proceso para resolver este problema que nadie pagaba impuestos. Nos sorprendimos cuando nos dicen, pues ¿cómo les vamos a condonar si son pagadores? ¿No? Sigan pagando. O sea, y la recomendación del Estado fue, no paguen. Les van a llegar notificaciones. Cuando llegue el embargo, negociamos. Y entonces ya les condonamos. Dijimos, así funciona este asunto, ¿no? Pero pagamos ese 1,600,000 y a raíz de eso, hoy tenemos expertos en cuestiones fiscales en la organización. Para resolver ese problema, hubo que conocer el problema y resolverlo. Hoy se superó ese problema. ¿Cuáles son los grandes logros, digamos, de esta organización? Pues primero, dignificar y revalorar el arte popular y la artesanía por nosotros mismos. O sea, valorarnos nosotros. No es posible que el mundo indígena busque en otros la revaloración cuando no es él mismo quien reconoce, se respeta y está consciente de lo que es y vive con honestidad y con orgullo ese ser, ¿no? Demostramos que los sistemas de organización indígenas milenarios son nuestras grandes fortalezas. Yo decía que tenemos en ese valle más de 12,000 años y son gracias a esos sistemas. No tan rápido, Mónica. Así me trae siempre.
Demostramos que las capacidades intelectuales de organización y de vinculación solo necesitaban ese ingrediente que decía yo de responsabilidad. Otro gran logro es el compartirse los conocimientos entre nosotros. Cuando un joyero enseña a otro joyero su técnica, a su competencia, pues estamos ante un evento que no es fácil, sobre todo cuando el artesano, cuando le dicen gran maestro, gran artista, depositario del conocimiento milenario, pues lo conviertes en un ente egoísta que se enriquece, que ya no le interesa la sociedad, ya no le interesa la comunidad, que espera el turismo sentado. Y entonces cuando ese artesano pone una escuela y enseña su conocimiento, estamos ante un fenómeno muy importante y muy interesante porque el conocimiento entonces se recicla. También supimos que nadie más que nosotros éramos los que sabíamos qué queríamos y hacia dónde queríamos ir. Y que todo este trabajo pues ha fortalecido el sistema de organización y el orgullo de nosotros mismos, ¿no? Ahora sí, apúrate. 11 años después de esta charla y de estos trabajos que estamos haciendo ahí con artesanos, por supuesto, tenemos talleres, hemos traído gente de Cuba a trabajar nuevas técnicas para el trabajo en madera, darse cuenta que los compañeros que hacen alebrije se acabaron los árboles, que había que buscar que reforestar, había que replantear todo eso, incorporar nuevas técnicas, juntar artesanos para hacer nueva artesanía con madera, con plata, cerámica, con cartón, hacer todo ese ejercicio de aprender a comercializar, aprender a vender, aprender a hacer muchas cosas. Pues nos lleva al punto después de decir, ¿y qué nada más va a ser una tienda? ¿Qué nada más es suficiente con tener dinero para vivir bien? Que nuestros hijos tengan la posibilidad de irse a Europa, viajar, oír jazz, oír música, oír tambores, recuperar la construcción de instrumentos musicales. Si eso era el objetivo final, decíamos, pues no valió la pena. No valió la pena porque entonces nos estaríamos convirtiendo solo en comerciantes, que es lo que nosotros no queríamos, ¿no? Olvidé decir aquí que uno de los grandes retos que tuvimos en estos procesos, hace 3 años llega un japonés y increíble, en una plática de media hora dijo, quiero comprar artesanías y creo que este es el espacio donde puedo comprarla. Dijo, les dejo $30,000 y regreso en media hora, voy a tomar un café y hablamos de negocios, ¿no? Y decir, dejo $30,000 y nosotros, pues, ¿qué quiere, no? ¿A poco valemos tanto? Bueno, era un tipo que quería 70,000 piezas de artesanía. ¿Sí? Y cuando se sienta la negociación, dice, ¿cuánto cuesta este morral de Teotitlán del Valle? 125 pesos. Les voy a pagar 35 y quiero 2,000. Y de esta otra pieza quiero 500, 2,000 de estas, 5,000 de estas, 1,500 de estas. Y entonces nos encontramos. Nosotros estábamos queriendo vender y viene alguien que nos quiere comprar. El reto era ¿cómo? Ante ese reto, recurrimos a esa figura que yo les hablaba hace un rato, la administración y la parte humana. Y nos sentamos en una mesa todos los artesanos y el administrador de la tienda dijo, oye maestro, son muchos dinero, es mucho billete, con esto resolvemos la renta, las deudas, todo. Me toca a mí hacer el trabajo de negociación con los artesanos para decirles, maestro, sí podemos. Es un reto muy complicado, pero creo que sí lo podemos sacar y sí podemos producir, porque hemos trabajado todo, técnicas. Hay grandes maestros en las técnicas, pero díganles, hazme 5 de estas y no van a poder, porque han descuidado sus sistemas de producción, malísimos, muy malos. Y ese era el gran reto, o sea, trabajar los sistemas de producción. Un artesano me dijo, Edgardo, no podemos hacer eso porque tú no sabes cómo vivimos en nuestras comunidades. Y yo le dije, pues qué extraño, porque yo toda mi vida he vivido en sus pueblos con ustedes, he desayunado, comido, voy a sus fiestas, pero además conozco las mías. Y la única diferencia es que cuando se van a una fiesta se emborrachan y se pierden 3 días. Aquí el reto es ir a la fiesta y levantarse a las 6 de la mañana, seguir produciendo y trabajando.
Para no hacer cansado el asunto, logramos sacar esa producción. Se sacan 2 contenedores que nunca se había hecho en Oaxaca. 2 contenedores, le caben 2 trailers de artesanía cada uno de los contenedores. Y al final fue muy bonito entregar los cheques a los artesanos que se habían comprometido. Viene un segundo pedido, casi igual, y ahí ya ningún artesano dijo a ver cómo le vamos a hacer, ya se habían dado cuenta que sí podían hacerlo. Y nosotros en este sistema, cuando el artesano decide hacer la producción, entonces se habla con la administración, necesito tanto dinero, necesito tales apoyos, y sacarlos de la parte administrativa para decirle a la sociedad, aquí está, para que lo puedas empezar a trabajar. Y ese tema del japonés fue un tema que demostró que los precios en la artesanía están súper inflados, por ejemplo. Que una pieza que cuesta 5,000 pesos, cuando revisas los sistemas de producción y los haces más eficientes, pues el precio está muy por debajo del costo de venta. O sea, los márgenes de utilidad en artesanía pueden ser muy altos si se trabajan adecuadamente. Entonces, esos fueron de entre las cosas, los grandes retos que se superan en la organización. Y tenemos, a partir de ya de la consolidación de la organización, este mes abrimos 2 sucursales, también en el centro histórico de la ciudad, una con la visión de solamente la promoción, como malos vecinos. Hay 2 tiendas muy bonitas en Oaxaca que hacen mucha promoción. Bueno, insertamos en medio de ellas una pequeña tienda para decir, estamos 3 cuadras arriba, ¿no? Y otra enfrente, en el zócalo de la ciudad, en el corazón de la ciudad, a 20 metros de la catedral, que ahí tiene otra visión. O sea, ahí la visión es vender mucho producto y trasladar a esos compradores hacia la Casa de las Artesanías, donde están los talleres, está el asunto social, todo este tema. 11 años después surge otro proyecto que se llama Huizache. Ahí ya es un colectivo en donde el objetivo sigue siendo el mismo, la dignificación y la revaloración del arte popular de los pueblos indígenas. Aquí el objetivo es reunir a los 16 pueblos originarios, pero ya no nada más con su artesanía, sino con su música, su filosofía, sus danzas, todo, juntos. Y aquí ya están incorporados, por ejemplo, investigadores, académicos, el Instituto de Humanidades de la Universidad, la Iberoamericana, aquí Santa Fe con el proyecto Innovando la Tradición, arqueólogos, antropólogos, para así ya plantearse estos temas que se están planteando hoy aquí. ¿Sí? O sea, curiosamente nos tardamos 11 años para darnos cuenta que había que plantearte esto. Pero en estos 11 años al gobierno se le han dado 17 proyectos para la integración del Plan de Desarrollo Económico de Oaxaca. Se plantean nuevas rutas turísticas, la creación de las rutas de la seda, el café, el mezcal, la ruta de la muerte, el arte lapidario, las redes comunitarias para la explotación de sus riquezas y su salvaguarda. Es decir, en estos 11 años nos dimos cuenta que había muchas cosas que hacer, pero que ya no lo podíamos hacer solos, en donde ya recurrimos a las partes institucionales y ahora sí decirle a las instituciones, ahora sí, estamos en igualdad de circunstancias, somos fuertes, tenemos un antecedente que prueba que somos capaces y que somos honestos y ahora sí queremos vincularnos, porque por supuesto que cuando empezamos nos volvimos enemigos de algunos funcionarios, ¿no? Porque entonces ya no tenían el control. Cuando 80 artesanos deciden no venderle su artesanía al Instituto de las Artesanías en Oaxaca, pues por supuesto que fue un conflicto muy fuerte. Pues el instituto en ese momento me dijo a mí el director, si yo quiero, y lo dijo textualmente, les puedo romper la madre a tu organización y decirle, sí, te lo creo. O sea, cualquier pendejo le pega a cualquiera, le pone una bomba en la puerta y lo acaba. De ese tamaño fue el conflicto que tuvimos con algunas instituciones, porque 80 artesanos dejaron de venderle su producto, porque al final nos dimos cuenta que no nos beneficiaban, que éramos nosotros los que subsidiábamos a las instituciones llevándole nuestro producto y nos los pagaban mucho tiempo después, y decíamos, oye, nosotros te estamos financiando a ti, no tú a nosotros. Y entonces romper todos estos esquemas fue muy difícil,
Pero afortunadamente hoy las instituciones son nuestros grandes aliados. Pero tuvimos que hacer algo, lo que comentaba Bonilla hace unos días, sacar la artesanía de turismo y economía y meterla a la cultura. Ese fue otro gran logro y otra forma de entender que la artesanía tenía otros caminos, que no éramos objetos de venta turística, que los artesanos no somos objetos para la foto y para la comercialización, que somos sujetos activos en las cuestiones culturales. Y ese fue otro gran tema a debatir y que se logró. Entonces, ahora la participación para la construcción de la ley en las cuestiones de la artesanía, ahora somos, digamos, invitados para las reflexiones sobre estos temas, pero pues por supuesto que hubo que hacer mucho trabajo, ¿no? Y en esto considero que, unas fotos, no, pero no se ven, no vienen las fotos aquí. Quería mostrar, en estos 11 años también, es que traíamos en Word el proyecto y no lo jala la máquina acá. Eran, por ejemplo, fotografías de todos los artesanos, de sus familias, de lo que comen, hablando del maíz, hablando de la tortilla, hablando del adobe, hablando de los espacios, hablando del trabajo en familia como escuela, en la transmisión del conocimiento. Y hoy estamos en el punto de la certificación de las competencias. Hoy decimos, ¿quién es Fomento Cultural Banamex para calificarnos como grandes maestros o no? ¿Quién es la Fundación Harp Elú para decir quién sí y quién no? Y tener que construir y decirles, ¿y cuáles son los criterios para calificarnos? ¿Cuáles son los elementos que tienes tú para vernos y decir quién sí y quién no? Porque esas cosas han hecho un daño terrible a las comunidades. Por ejemplo, decían en Olinalá, hay 2 grandes hombres, yo diría, habría muchos, pero solo a 2 se les ha impulsado o se les ha dado mucho o más que a otros. En Oaxaca tenemos claros ejemplos específicos. Se nombra a una persona gran maestro y automáticamente a promocionarlo. Y llegan autobuses a sus casas y en 2 años no solamente son las gentes más ricas, sino son las gentes que se han apropiado de la producción y a través de ellos se comercializa. Y en 10 años, todos los demás y las comunidades aledañas son sus trabajadores. Esos sistemas han dañado mucho y hoy estamos diciendo, a ver, queremos que esas cosas cambien, no nos gustan esas prácticas. Ellos no son los grandes maestros. Esta organización que le da sustento a la Casa de las Artesanías se llama Maestros Oaxaqueños del Arte Popular. Y por supuesto que no es un nombre, es una búsqueda. Queremos que todos los maquiladores de artesanía sean artesanos, que todos los artesanos sean artistas y que todos los artistas se conviertan en maestros. Porque lo que están construyendo hoy todas las instituciones son artistas, pero no maestros. Y el gran reto de todo este esfuerzo es volver a construir escuelas. Y para tener escuela hay que tener maestros. Ese es el gran reto en el que estamos hoy parados y con el cual estamos acercándonos a las instituciones para que nos ayuden. ¿Cómo hacer un sistema pedagógico especializado para que se transmita el conocimiento en la producción del textil? Pero no nada más en la técnica, en las cuestiones iconográficas, simbólicas, filosóficas, en los sistemas de organización, en la participación comunitaria, en la responsabilidad social, eso que lleva a la artesanía y que se ha descuidado mucho y nada más se han visto los objetos. Entonces, por ahí estamos nosotros trabajando y nosotros consideramos que tal vez en 4 o 5 años estaremos fundando por parte de la organización y las instituciones una escuela de arte popular en donde podamos hablar de todos estos temas. Empezamos hace 10 años con este propósito y todavía no ponemos la primera piedra como afortunadamente lo están haciendo los compañeros mixtecos. Ese es el proyecto en el que hemos trabajado 60 familias y que hoy se incorporan 80 familias más del proyecto Huizache y muchas instituciones que están trabajando con nosotros, las cuales hemos definido quiénes sí queremos que trabajen con nosotros. Entonces, por ahí estamos. Ese es el proyecto y yo podría decir que es un proyecto exitoso a medias porque falta mucho por hacer. Pero haber incorporado el tema económico y el dinero fue un elemento fundamental. ¿Sí? Hoy decir,
todo ese trabajo social, el tequio, el trueque, la mano vuelta, la gozona, también tienen una repercusión en nuestra economía. Y decir, hoy los artesanos cobran, si están en la costa, a través de la banca electrónica. O sea, no tienen que venir a la casa a cobrar. Cobramos cada 8 días todo lo que vendemos. La tienda tiene un jefe de equipo, que es socio, que es el que vigila todo cómo funciona, resuelve todos los problemas, se rota cada mes, hay un listado donde se rota y cada 6 meses se forman nuevos equipos. Había mujeres que decían, es que yo no hablo bien español, no puedo hacerlo, y dijimos, no, es que chingones, ¿no? O sea, que nosotros te vamos a hacer tu chamba, no, la tienes que hacer tú. Y al cabo de 10 años, ojalá y los puedan conocer. Muy inteligentes, muy listos. O sea, era cuestión nada más de decirle, no, es tu tarea, no mía. Y somos compañeros, no soy tu papá, ni soy el patrón, ni nada por el estilo. Entonces, construir este trabajo ha sido difícil, pero la verdad, han pasado 10 años extraordinarios. Hemos conocido, en ese espacio, por ejemplo, le hacemos la ropa a Lila Dam, a Alejandra Robles, a los Martel, ha estado todos, ¿no? O sea, muchos artistas, funcionarios, políticos que incluso nos veían como un botín político, decir, oye, tienes presencia en muchos pueblos y culturas, y decirles, ok, vengan, pero no les garantizamos que les aplaudan, ¿sí? Y se van a tener que chutar lo que les vengan a decir. Y nos hemos dado ese lujo de decirle, ven y te vamos a decir lo que tenemos que decirte. Por ejemplo, este gobernador que hoy está, es un gobernador que está empezando a trabajar, pero que conoce muy bien el proyecto. Y es un gobernador que dice, vamos a seguir trabajando porque el proyecto siguiente para abrir una tienda es en el Distrito Federal, es la Casa de Oaxaca en México, con todo esto que estamos hablando, porque todo lo que se hace son tianguis y ahorita está la presencia de Oaxaca en la Plaza Galerías, pero basta que vayan para que se den cuenta cómo se está tratando el arte popular y la artesanía. Hay cosas de todos los sitios, hasta de Cuba, de Michoacán, tendederos, es una vacilada todo lo que se está haciendo y no hay nadie que proteja todo eso. Y con este gobernador ahora tenemos la comunicación más directa a partir de toda la experiencia y el trabajo que les hemos mostrado. La última presencia que tuvimos fue en Palacio de Gobierno, porque desafortunadamente nuestras instituciones en este proyecto cultural Huizache, que se le presenta al gobierno municipal, nos dicen, no podemos apoyarlos en los espacios públicos porque son vendedores ambulantes. Y decirle a las instituciones, no puedes diferenciar entre un vendedor ambulante y un artesano, y la respuesta es que no pueden. Y entonces tuvimos que buscar un espacio cerrado y fue el Palacio de Gobierno donde se hace la exposición y tiene mucho éxito, ¿no? Entonces, en eso estamos y hacia allá vamos. Y hasta ahora incorporando estos temas sobre las cuestiones de todo lo que se está tratando en el coloquio, o sea, es nuevo para nosotros, aunque lo conocemos, nuevo en el sentido de tratarlo ya formalmente como una vía para el crecimiento. Gracias. Pues muchas gracias, Edgardo. Ahorita le doy la palabra a Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo de México. Muchas gracias. Ay, quédate. Una mujer siempre es… Claro. Pues, buen día. Muchísimas gracias primeramente por la invitación a este coloquio, que únicamente de ver el programa se antoja de estar conviviendo todo el tiempo aquí. Desafortunadamente a veces las obligaciones nos llevan de un lado a otro constantemente. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicitar a mi antecesor, a la compañera, por trabajo tan espléndido. Y no me gustaría empezar sin antes felicitar al doctor Pérez, una exposición extraordinaria. Yo tuve la fortuna de estudiar geografía y hace años que no veía un gran maestro como
como usted, felicidades. En verdad, me dio un gustazo saludar de mano nuevamente a la geografía. Hace años que no la veíamos tan de cerca, pero la vivimos todos los días. Y quisiera empezar primeramente por decir que no hay nada sobre la dignidad humana. Nada por encima de la dignidad. Y en ese nada por encima de la dignidad debe de estar la dignidad indígena. Y antes de tender el puente para crear Rita, pues obviamente tuvimos que revalorar nuestra identidad como pueblos indígenas. Sabernos indígenas y sabernos con una cultura, con un arte, con una tradición y con un idioma. Nadie quiere ser indígena porque siempre hemos estado al último, del último, del último, del último. Somos los últimos en la fila para todo. Y pues obviamente nadie quiere ser indígena en ese sentido, ¿no? Siempre se quiere ser, sin que suene a una cuestión de segregación o un asunto de esa naturaleza, siempre se quiere ser el estereotipo que nos venden, ¿no? Blanco, alto, ojo azul, y si eres rubio, mejor. Y si eres hombre, mucho mejor, ¿no? En este revalorar la parte indígena, pues obviamente era también parte de revalorar a la compañera, a la mujer, pero no a la mujer únicamente desde la cocina o desde aquella mujer que en el arte del negocio, del turismo, únicamente se ve como cocinera, como mucama o en las labores dichas propias del hogar, ¿no? Sino a la mujer que empuja, que es arquitecta, que construye, pero que además es guardiana de esa parte de la cultura, del idioma, del arte y la tradición. Pero esa mujer que también podría ser gerente, pero esa mujer que también podía ser administradora. Y en ese revalorar, era también revalorar un territorio. Ese territorio que puede tener una definición geográfica, que puede tener una definición económica, que puede tener una definición social, antropológica, etcétera, etcétera, pero que no se había pasado por preguntar cómo la definen ustedes los indios y las indígenas desde su propio ser, su propio estar, su propia vida y su propia cotidianidad. ¿Cómo revalorar ese territorio para fundar una empresa que nos estaba casi prohibida? Y antes de meternos al tema de la empresa como Red Indígena de Turismo de México, RITA, pues obviamente tuvimos que leer la Constitución, leer varias leyes para ver si a los indios no nos estaba prohibido ser hombres y mujeres de negocios. Y nos dimos cuenta que no. Pero también además ya habíamos estado en Naciones Unidas y nos habíamos dado cuenta de que tampoco nos estaba prohibido ahí. Y entonces dijimos, bueno, si no está prohibido, ¿por qué permitimos todo el tiempo que otros y otras sí revaloren nuestra cultura? Muchas veces, desafortunadamente, como folclore, pero revaloren también nuestro territorio únicamente como la parte de hacer negocios y en donde si no está el indio y la india fea, lo hacemos un ladito para poder hacer negocios, porque ellos no saben hablar de desarrollo y no saben hablar de negocios. Tuvimos que aprender esas artes y esos oficios y asirnos de un lenguaje propio, sin olvidar el idioma. Acamenagua, Moteotec, Moseltic, Quema Desarrollo, Cihuatlacame, Tlazocamati. Ese idioma que lleva consigo el arte, la cultura, el conocimiento, la biodiversidad. Pero para eso era importante también aprender el otro arte, el arte de hacer negocios y el arte de aprender las leyes que nos daban un derecho a un territorio, un derecho a una identidad, a una cultura y un derecho que teníamos que asumir para el desarrollo.
si nosotros no asumimos ese derecho, las leyes robustas del Estado mexicano y nuestra gran diplomacia, era difícil que pasaran de la política a la ejecución. ¿Cómo hacerle para que en ese no soy tu papá, ni soy tu mamá, ni soy el patrón, somos compañeras, compañeros, que estamos creando un consorcio en 16 estados de la República con 17 pueblos indígenas distintos, con 189 empresas dedicadas al sector turismo? ¿Cómo hacerle para pasar a ese otro momento? ¿Cómo hacerle para hacernos responsables de nosotros mismos? De, como ya bien lo decía el hermano, no somos objetos, somos sujetos y queremos ser sujetos de nuestro propio desarrollo. ¿Cómo hacerle para pasar a ese otro nivel? Pues entendiendo que tenemos una gran riqueza cultural, una gran riqueza ambiental, una gran riqueza natural, y que gracias a estos hombres y mujeres que guardan un idioma y una tradición, México ocupa uno de los primeros lugares dentro de los países megadiversos. México, con la suma de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la riquísima zona maya, ocupa uno de los lugares privilegiados a nivel internacional en culinaria. ¿Cómo hacerle para revalorar todo eso y para que a partir de algo llamado turismo pudiéramos ver temas como el dinero, temas como el empleo y temas como el uso apropiado y no consultivo de los recursos naturales? ¿Cómo hacerle para ver a la otredad que tan importante es la cultura española como la francesa, como la europea o cualquier otra, como importante la cultura maya, náhuatl, zoque, chontal, tzotzil, náhuatl, etcétera, y que soy tan rico como ellos en cultura, porque además de que hablo el maya o hablo la náhuatl, hablo la castilla, y ahora en este arte del turismo estoy obligado, si quiero realmente pasar al siguiente nivel, a hablar italiano, francés o inglés. ¿Cómo hacernos ver a nosotros mismos que en este meternos al tema del turismo, que puede tener impactos culturales muy fuertes, como ya lo viven en la zona maya, Cancún, Playa del Carmen, etcétera, como una amenaza constante? ¿Cómo hacerle para meterle códigos de ética y de comportamiento al turista que llega, pero también al hombre y la mujer que lo reciben? ¿Cómo hacernos ver que debe de haber un respeto para esta salvaguardia de fiestas, de música, de arte, de tradición, de idioma? ¿Cómo hacerle para que la aceptación de la otredad sea libre, previa e informada? No que llegue y que te imponga, como ha sido avasallador en pueblos turísticos, quizás Oaxaca, ciudad, puede ser ahora un buen referente para la reflexión, o Cancún, que llega, te impone y te avasalla. ¿Cómo hacerle para que esto sea aceptado de manera libre, de manera previa y de manera informada? ¿Cómo hacerle para que estas pequeñas empresas comunitarias puedan tener esos códigos de ética? Pues obviamente leyendo, reflexionando y traduciendo al lenguaje sencillo a las comunidades. Y es muy interesante ver cómo el lenguaje de Naciones Unidas es traducido, ¿no?, al mismo sistema de naciones, bajo el sistema de Naciones Unidas en traducción simultánea. En una comunidad que puede ser Xochislahuaca, en la montaña de Guerrero, o en una comunidad maya, en la selva maya, en donde hay un compañero o una compañera que a la vez que escucha al ponente va traduciendo para que sea entendible en tu propio idioma, tal y como lo marca Naciones Unidas. Y que desafortunadamente, y seguramente ha de ser por una agenda muy saturada, el Estado mexicano no ha tenido la posibilidad de hacerlo. Pero de repente sí podemos gastar 17,000 millones de pesos en imagen.
¿no? Pero bueno, es la realidad de este México que se ha conformado desde antes de la llegada de los españoles y que ahora en él vivimos 66 pueblos indígenas con 364 idiomas variables y demás. ¿Cómo hacerle para que esa riqueza y ese territorio sea realmente revalorado? Y dice la Convención sobre Salvaguardias del 2003, dice que estas salvaguardias de los pueblos indígenas, más o menos, debe de tener un territorio para que se siga creando y recreando. Es muy extensa y tiene varios artículos, pero en resumen, yo digo que le falta un poco más, porque cuando el hombre o la mujer indígena se viene a la Ciudad de México o a las grandes ciudades, se va también y reproduce su arte y su cultura. En esos espacios departamentales, ahora llamados departamentos, antes vecindades, ¿no? O en aquellas grandes ciudades, dormitorio, como el caso de Ciudad Neza, el Valle de Chalco, u otros, ¿no? Y ahí también se reproduce, pero si no hay un territorio y si estos territorios son tan ricos, ¿y por qué si es tan valorada la cultura y hay una convención internacional y también hay una convención internacional sobre biodiversidad y también hay una convención internacional sobre cambio climático? ¿Y por qué si a nivel internacional se revalora tanto el aporte de los pueblos indígenas en cultura, arte, tradición y ahora en la riqueza del llamado oro verde? ¿Por qué sobre ellas se atenta y se le da un nivel más alto a la ley de minas, por ejemplo? Y se atenta contra estos territorios, esta biodiversidad y esta gran riqueza cultural, y se sobreponen, vean, un mapa de minas, 70% del territorio nacional, más o menos, un mapa de pueblos indígenas, 65% del territorio nacional, más o menos, la mayor riqueza en biodiversidad del territorio nacional, 52% más o menos coincide con pueblos indígenas, y pónganle, traslapen, para usar el buen idioma, ya que está el doctor aquí, traslapen un mapa de pobreza y coincide. La gran riqueza durmiendo, viviendo, conviviendo con la gran pobreza. Pero ahora queremos generar más riqueza a partir de la extracción de minerales versus la importancia del patrimonio cultural inmaterial. Y hablamos de idiomas y hablamos también de conocimientos y saberes acerca de la biodiversidad, su aplicación, pero también hablamos de saberes acerca de la medicina tradicional, cuya bioprospección y biopiratería ha dado al mundo sustancias activas para la generación de medicamentos que bien sirven para la humanidad. ¿Cómo podemos hablar de este tema o más bien no podemos dejar de hablar del tema de pueblos indígenas, riqueza natural, riqueza cultural, sin dejar de hablar el tema de servicios ecosistémicos? Generación de aire limpio, generación de combustibles, generación de medicina tradicional, generación de agua, que si estuviera en manos de la iniciativa privada, no de toda, seguramente ya nos estarían costando. Y quizás hablar del desarrollo necesariamente tenga que ir ligado con el tema recurso económico, aunque el desarrollo va más allá. Y entonces, ¿por qué no hacer una distribución justa y equitativa de los recursos a quienes están generando estos servicios?
y nuevamente entonces pasar de la política a la ejecución. ¿Y por qué no, si vamos a hablar del tema de las empresas a partir de los recursos naturales, por qué no tomamos a los pueblos indígenas como esos sujetos de derecho? ¿Por qué no hacemos una alianza en donde las instituciones puedan realmente servir para lo cual fueron creadas? El apoyo para el desarrollo con identidad, el apoyo para el desarrollo de una nación que bien lo merecemos. Y aquí me llama mucho la atención lo que ya decía el doctor hace rato. A partir de este momento soy su más fiel admirador. El paisaje como calidad de vida. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. El paisaje como calidad de vida. Y el paisaje puede ser esa parte que te permite montar la empresa de turismo, pero también puede ser ese paisaje y esa riqueza que tenemos en el subsuelo, los grandes hoyos de las grandes minas a cielo abierto, o los grandes socavones, como está pasando ya en varias partes del país, y podemos ir a Chihuahua, y podemos ir recientemente a Puebla, en donde hay toda una proyección, para llamarle de alguna forma, de varias empresas mineras. Pero también tenemos que recordar que ese paisaje como calidad de vida, de repente, esta parte tan hermosa y poética que puede ser el paisaje, puede ser también la amenaza más grande para los que ahí vivimos. Porque de repente, ante tal riqueza, estamos expuestos, ¿no?, a las megaempresas, como el caso de Cancún, Tulum, Playa del Carmen. Tú vas ahora a Tulum y es un Tulum totalmente distinto y que ya amenaza con entrar a la selva maya. O tú vas, por ejemplo, ¿qué te gusta? Cuetzalan, y ya ves ese artículo 27 modificado que ha permitido ir privatizando y que está alterando fiestas, cantos, música y demás, esa cohesión comunitaria, y que es parte de las salvaguardias. ¿Cómo hacerle para armonizar la legislación internacional, aprovechando el artículo primero modificado y el segundo constitucional, para que realmente podamos, en esa armonía, en esa alineación de política pública, estar hablando de cultura, de desarrollo y de un uso más sustentable de los recursos naturales, en donde este patrimonio intangible de los pueblos indígenas perdure más allá de una generación, en donde esta cultura sea realmente revalorada y el que ahora es objeto sea sujeto, y que los pueblos indígenas sigamos en este camino que ya nos mencionaba el hermano, de preparación, sin olvidar que existe una cosmogonía y que se ve un territorio más allá del recurso natural. Es como la palabra biodiversidad. Hace años revisábamos en 20 idiomas indígenas qué significaba la palabra biodiversidad en Nahua, en Chontal, en Tzotzil, en Purépecha, etcétera, y no hay una definición. Lo más cercano que hubo en ese momento fue la biodiversidad es la fuente de vida. Y contra la fuente de vida tú no puedes ni debes atentar, porque es atentar contra la continuidad de tu cultura y de tu pueblo, y con ello del conocimiento, la música, la danza y la humanidad misma. Esos son como los elementos bajo los cuales nace RITA, la Red Indígena de Turismo de México, y que de una de otra forma hemos venido dándole seguimiento a estos conciertos internacionales para también poder decirle al Estado,
aquí estamos, no nos veas como un enemigo, somos una parte íntegra del Estado, queremos coadyuvar al desarrollo, queremos respeto y queremos seguir viviendo en paz, en armonía con la Madre Tierra y en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Ahora abro el espacio para preguntas y respuestas. A quien tienen los micrófonos hay que prenderlos. Están apagados ahorita. Exacto. Bueno, Oliver Castillo del Consejo de la Cultura de Chile y de Valparaíso. Ahora sí. No pasa nada. Bueno, hablo fuerte. Oliver Castillo del Consejo de la Cultura de Ahora Chile. ya no hables tan fuerte. Ah, ya está bien, ya. Me emocioné con la exposición de Cecilio. Es una pregunta concreta. Desconozco la legislación local. Supongo que ese mapeo minero, como que establece zonas susceptibles de explotación minera, si fue posterior a la suscripción de México del convenio de la OIT, debió haberse realizado después de un proceso de consulta con los pueblos indígenas que afectaba. Antes de su respuesta hago presente que en Chile esto no ha pasado porque recién se ratificó el 2008 por Chile y entró en vigencia el 2009 y todavía no se redacta el reglamento para que sea aplicable. Aunque en rigor, según la doctrina unánime del derecho internacional, una vez adoptado un convenio internacional por un Estado, tiene que adoptar todas las modificaciones legales, jurídicas, legislativas, administrativas para que se armonice la legislación interna con el derecho internacional y no viceversa. Hecha la aclaración, esa era la pregunta para Cecilio. Muy bien, bueno, el convenio 169 de la OIT fue suscrito y ratificado por el gobierno mexicano en el 92. Hay un ejemplo de uso del convenio 169 en México antes de que fuera ratificado por el legislativo y es detener la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo en Guerrero, pero eso fue gracias a toda una movilización, a la mención del uso del convenio, a la mención del convenio 169, pero fue un asunto más de carácter político. En estos momentos no hay una armonización todavía como se quisiera, hay una ley de consulta congelada, que esperemos que esta legislatura pueda desatorarse, porque además viene todo el tema de consulta sobre el mecanismo de reducción evitada por degradación y deforestación, el mecanismo RED de cambio climático, que necesariamente tiene que ver nuevamente con territorios indígenas. Entonces, es una tarea para la nueva camada la nueva legislatura, que tendrán que sacar adelante porque hay compromisos internacionales del gobierno nacional en el tema de cambio climático, en el tema de biodiversidad y en el tema de cultura. Y tiene que pasar necesariamente por el tema de consulta y el consentimiento libre previo informado. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios sobre las dos presentaciones y, bueno, felicitarlos por la presentación a ambos. En el caso de la primera presentación de Edgardo, me parece pero súper importante esta revaloración de los sistemas comunitarios propios. Y creo que afortunadamente hay muchos ejemplos en ese sentido. Es decir, está, por ejemplo, la Policía Comunitaria de Guerrero, que justamente se basa en sus propias organizaciones comunitarias para conformar un organismo de vigilancia y de control hacia la delincuencia. Creo también que los sistemas comunitarios, como los sistemas de mayordomías, los cargos, etcétera, han permitido que en este país existan todavía toda esta diversidad cultural que se manifiesta a través de las danzas, de las procesiones, etcétera. Entonces, es una práctica que
que afortunadamente se ha hecho y que quizá apenas se está dando cuenta de que esa práctica se mantiene y que gracias a esa práctica hay todas estas manifestaciones culturales. Me parece padrísimo, de veras, esta certificación de las competencias. Esto, incluso la palabra me gusta, ¿no? Es decir, ¿quién es la autoridad que puede certificar o no certificar si una obra artesanal es de calidad o no es de calidad? Yo creo que son ustedes mismos, pero me parece que en el caso de Oaxaca no podemos dejar de lado la presencia de Toledo, de este extraordinario pintor. Creo que él ha marcado de manera muy importante el cauce de muchas manifestaciones culturales, la valoración, el fortalecimiento de estas, la escuela de Etla, por ejemplo, que es una escuela de arte popular, es importantísimo. Y si, por ejemplo, si en San Cristóbal, lo que decíamos ayer, si en San Cristóbal, que está ahora llena de antros en 2 calles, estuviera un pintor como Toledo, esos antros no estarían. Yo estoy segura. O sea, él detuvo el McDonald's en el Zócalo de la ciudad de Puebla, ¿no? Perdón, de la ciudad de Oaxaca. Es que me estoy confundiendo con el compañero poblano. Creo también que esta exitosa manera de comercializar la artesanía también tiene ya tiempo. Ayer yo hacía mención a una antropóloga notable que se llama Catherine Good. Ella ha trabajado el Balsas, los nahuas del Balsas de Guerrero desde hace pues, más de 30 años. Ella tiene un libro extraordinario que se llama Haciendo la lucha y habla sobre el comercio que estos nahuas han emprendido desde los 60s a través del papel amate y la cerámica del Alto Balsas. Creo que esa es una experiencia exitosa de comercio. Pero me pregunto, en el caso del centro de Oaxaca, de arte, donde se vende la artesanía, ¿por qué no es una cooperativa? Creo que estas experiencias que nos están narrando y lo que nosotros planteamos ayer son lo que decíamos también en el sentido de que hay muchas respuestas, no una sola. Está la marca colectiva, está la denominación de origen, están las cooperativas artesanales, están estas experiencias de ustedes, el RITA, que me parece fundamental, y todo esto es lo que hay que retomar. No hay una sola respuesta, cada comunidad, cada grupo puede buscar su propio camino. En relación a lo que planteaba el compañero de Oaxaca, el compañero Cecilio, también me parece verdaderamente importantísima esta experiencia y me parece muy conducente esto de los códigos de ética y de comportamiento hacia el turismo y hacia el interior, porque justamente ese es uno de los grandes problemas que comporta el patrimonio cultural, ¿no? Es decir, no estamos peleados con el turismo, pero creemos que debe haber normas, códigos, reglas para hacer uso del patrimonio, ¿no? Y si se ponen desde adentro, pues por supuesto. Creo que es todo lo que quería comentar. Y bueno, además tenían la pregunta sobre por qué no es una cooperativa, ¿no? Estas tiendas que están abriendo en Oaxaca. Y si en esos grupos, no sé, hay una tienda extraordinaria en Oaxaca de Don Remigio, los huipiles de Don Remigio. ¿Forma parte de este grupo? No. Por ejemplo, son 2 temas muy interesantes, el caso de Francisco Toledo y el caso de Remigio. Francisco Toledo, en esta intervención, cuando el McDonald's quiere ponerse en el centro de la ciudad, pues inicia todo un proceso de resistencia. Y en una de las conferencias en la Escuela de Arquitectura dice: yo no vengo aquí a defender nada más que decir que para mí Oaxaca es una ciudad sagrada y hay que respetarla. Con lo cual no estuve en nada de acuerdo, porque yo le digo a él, Oaxaca es una ciudad como cualquier otra en el mundo, pero sí estoy de acuerdo cuando él dijo que para él es sagrada, porque para que algo sea sagrado hay que conocerlo, y una vez que lo conoces lo amas, y una vez que lo amas lo conviertes en algo sagrado. Y entonces la reflexión era para cuántos de nosotros esa ciudad era sagrada,
porque si no la conocemos, no la respetamos, no la amamos. Y entonces, Francisco Toledo pues, sí, es el gran ícono de la cultura. Desafortunadamente no está trabajando el arte popular, sino las artes plásticas académicas, y la mayoría del trabajo que se hace, por ejemplo, en San Agustín Etla, pues pasa por muchas vertientes. Hay muchísimos artistas plásticos de todo el mundo, y recién está empezando a incorporar el tema de los textiles, el tema del bordado, y yo pienso que por allá va a fortalecerse mucho el arte popular, y sabiendo quién es, pues sabemos lo que podemos esperar de él. El otro caso es el caso de Remigio, y Remigio, por ejemplo, voy a hacer un antecedente. Hay otro ícono en Oaxaca que se le ha reconocido como un hombre de mucho valor, es el caso de Teotitlán del Valle, que es una comunidad donde se trabaja la lana. Ahí está un hombre que introduce el pelo de llama, de alpaca, traen pelo de borregos australianos, y producen, a diferencia del textil original indígena, que es un textil grueso, burdo, fuerte, áspero, ellos hacen un textil fino, delgado, muy bonito y muy caro, porque le incorporan fibras como la plata y el oro, sin darse cuenta que ese hecho iba a matar la ganadería, la producción del borrego, iba a convertir a toda la comunidad en dependientes de estos pelos importados. Y el falso criterio de lo que es suave es fino. Y ese concepto de finura pues vino también a romper con el concepto del textil en Oaxaca. Es el mismo caso de Remigio. Remigio dice, oye, traemos el lino, y en lugar de hacer el textil a musgo con el algodón hilado a mano, pues le metemos el hilo egipcio y el lino, y vas a ver qué bonito queda. Y sí, se ve muy bonito, pero rompe con toda una tradición milenaria, no solamente del concepto del algodón, lo nuestro, sino también atenta contra las técnicas, los procesos, todo. Y los reconocen como los grandes maestros, y decimos, caray, que no hay quien no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Hoy vayan a Teotitlán del Valle y pregunten, ¿quién cría borregos? Nadie. Pero todo el mundo depende de la importación de las lanas de Argentina, de Australia. Entonces ahí hay grandes retos, grandes problemas que por supuesto no se pueden detener. O sea, no se pueden detener, pero si no hay esta cultura de diferenciar una cosa de otra, nos vamos con la finta de que se están haciendo cosas muy interesantes. Y sí, se están haciendo cosas muy interesantes. Pero obviamente estamos en Oaxaca en un proceso de abrirse, y hay esos riesgos. Y yo no sé si ellos, con el paso del tiempo, como en el caso de Toledo, hoy entrando al arte popular, también ellos puedan reflexionar y decir, bueno, se cometieron algunos errores y que se pueda recuperar. Por supuesto que cuando uno palpa los textiles que se están haciendo con esas fibras importadas, pues sí hay una sensación de que son más bonitos y por supuesto más caros, ¿no? Somos una sociedad civil, y por supuesto que en el 2001 cuando empezamos, pues no teníamos ni idea de qué figura legal, no teníamos ni idea de cómo, nada, o sea, absolutamente nada. El tema de los impuestos fue un tema que nos golpeó para darnos cuenta, y fue un golpe muy fuerte, pero hoy en la legislación, en el Estado se está tratando ese tema, y se dice, queremos un trato especial para los artesanos, y decimos, ¿y por qué? Que se reduzcan los impuestos del IVA, ¿y por qué? Si el IVA no lo pagamos nosotros, el IVA se baja de otras partes, lo único que tenemos que acostumbrarnos es al mecanismo para entregarlo, ahora queremos que se devuelvan en mejores condiciones, pero estamos compitiendo como artesanos en una competencia en donde sabemos los riesgos y los asumimos, y competimos de iguales a iguales ahora. O sea, no estamos ya pensando en que se nos trate de una manera distinta, entramos a una competencia y decimos, aceptamos las reglas y competimos. Entonces somos una ciudad civil que nos pareció en ese momento la mejor figura, y hasta la fecha nos ha ido
dando resultados, porque no solamente estamos agrupados individuos, sino también pequeñas organizaciones. Entonces, es la figura más adecuada. Dos preguntas más y cerramos para dar paso a la oportunidad. Miriam y… Brevemente, nosotros como dirección trabajamos con parte de concursos literarios, con CASA, con el maestro Francisco Toledo. Nosotros colaboramos en el concurso de creación en lengua zapoteca. Esa es la relación que esta dirección tiene con el maestro Francisco Toledo y CASA. Así hemos conocido su trabajo. El trabajo de ellos es realmente un trabajo que están enfocados al diseño, o sea, no a la reproducción de artes tradicionales, o son las artes tradicionales, pero hacia un diseño que dé un producto totalmente distinto. Es un camino, nosotros como funcionarios no juzgamos, trabajamos con todas las iniciativas sociales. Yo creo que ustedes, compañeros, han tratado temas fundamentales que son en relación, para usar una palabra que se usa mucho en Chile, digamos, la reticencia por el lucro. Justamente yo creo que tanto Edgardo como Cecilio han tocado ese tema con bastante franqueza y con todas las dudas que suscita cuando ya se llega a la supuesta meta, que es la obtención de una vida mejor. Bueno, ¿y esto para qué era? ¿Para ir a Europa? En fin, creo que esa es muy importante. Y creo que tanto por la rama en que está Rita, como por lo que ustedes están haciendo y por los ejemplos que usted acaba de poner de Teotitlán, nosotros trajimos a un evento del Encuentro Mundial de Psicoanálisis que se llevó a cabo en México en el año 2010 o 2011. 2010. Trajimos una serie de artesanos recomendados por una coleccionista norteamericana, porque era psicoanalista y porque tenía una relación especial, etcétera, y ahí vino Carlomagno, vino este compañero que teje con lana de llama, me parece, más cara que la de alpaca, ¿no? Sí, en fin. Arnulfo Mendoza. Es Arnulfo. Pero que sin embargo su manera de vender a mí me pareció muy extraño. En ese contexto fue como si vendiera en el mercado, no tenía etiquetas, se dejaba regatear los precios, en fin. Pero creo que quizás tendríamos que ahondar un poco en cómo ven las organizaciones de ustedes ciertas actividades que están dedicadas a la industria del lujo. En este momento, lo ambiental, lo indígena, lo chiquito, lo privado, lo exclusivo, vale mucho más dinero que el gran hotel puesto en una gran playa. O sea, ir a dormir en la región Maya cuesta mucho más caro ir a dormir a una casa de paja donde le ponen a uno una hamaca y el piso es de arena que ir a un resort, como les llaman. Entonces, ustedes tienen justamente que, me imagino que lo han pensado, cómo van a manejar ese concepto del lujo y la exclusividad que eso lleva. Gracias. Bueno, primero, efectivamente hay que ver qué capacidades instaladas tienes ya. Y capacidad instalada es todo, ¿no? No es únicamente la cabaña o la hamaca y la cocina, no, es todo, es todo. Porque además te van a pagar por una noche lo que un turista convencional te paga en 8 días, ¿no? Entonces tienes que desplegar capacidades, fortalecer capacidades y sobre todo saberte hombre o mujer dueños de una empresa. Que son bienvenidos, con todo el respeto, pero estamos hablando de una relación de negocio, ¿no? Cuando nosotros vamos a Europa, tenemos muchos amigos, afortunadamente por allá, amigas, bienvenidos a la casa, pero si no estás en la casa como invitado, estás en un hotel X, y en ese hotel X eres un hombre, una mujer que está ocupando una instalación, ¿no? Entonces sí tenemos ya, de hecho ya tenemos algunas instalaciones de ese nivel.
estamos tratando de entrar a ese mercado, es muy competido, pero sí ya estamos desplegando esas capacidades. Y la verdad es que a Rita, cuando nace Rita, la ven como la hija del neoliberalismo indígena, ¿no? Decimos, no, a ver, espérate, a ver, o sea, reflexionemos. En este mundo globalizado, llegas a la fiesta y bailas a su ritmo, o llegas a la fiesta y pones tu música y les enseñas a bailar tu música. Y nosotros preferimos lo segundo, ¿no? Porque si no, pues entonces vamos a ser eternamente los sufridos, los que estamos vendiendo en el piso, los que pedimos el peso, ¿no? Mientras nuestro arte está expuesto en una galería, nuestras hermanas que lo hacen siguen sufriendo la discriminación, la mala condición de vida, la no educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión también de cómo desde Rita miramos ese territorio, miramos la cultura y cómo la revitalizamos, pero también cómo revaloramos a ella misma y al territorio. Si no, pues es muy sencillo, dejemos que entren los Playas del Carmen, los Tulum, los Cancún, las ciudades oaxaqueñas, etcétera, 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 y seguimos siendo meros espectadores, ¿no? Vamos a la última pregunta, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera agradecer a los dos ponentes, a Cecilio y a Edgardo, la comunicación que han hecho. Yo creo que ha sido muy interesante. Agradezco las palabras de Cecilio conmigo. Yo quisiera hacer solo un pequeño comentario, porque creo que has hecho un comentario muy interesante en relación con el paisaje. Cómo conseguir no ser esclavos de un paisaje y obligarnos a ser pues el indígena con la ropa que yo no quiero llevar, porque todo el mundo lleva la ropa de los jeans, lo que sea. Yo también quiero llevar esa ropa, no tengo por qué estar disfrazado de indígena, ¿no? O no tengo, porque ahora me apetece escuchar otra música, rock, no tengo por qué estar siempre escuchando la música tradicional, ¿no? En cierta manera, cuando hablamos del tema de paisaje o cuando hablamos del turismo, el problema que nos enfrentamos es que lo hemos mercantilizado. O sea, como lo hemos convertido en objeto, el objeto ya no se puede mover y entonces a ese objeto le tenemos que dar un valor y siempre hemos de hacer eso. Entonces, cuando el turista va a una comunidad indígena que entra dentro de un proyecto ecoturístico, que le llaman así ahora, ¿no? Y entonces el indígena tiene que actuar como indígena, no es él, es un actor. Y entonces en esa dinámica se pierde incluso el sentido de la propia lengua. A los paisajes hay que dejarlos respirar, hay que dejarlos vivir, hay que dejarlos hacer. Porque en realidad no estoy conservando el paisaje, estoy conservando las formas de vida, las estructuras sociales, todo el tema que va ligado con la construcción de ese paisaje. ¿Que ese paisaje ha de cambiar porque yo he decidido como comunidad hacer otra cosa? No hay ningún problema, no debería haber ningún problema. La cosa es que yo, turista, tengo que aprender que los paisajes también cambian. Bueno, lo grave es que la velocidad del cambio sea tanta que yo, que vivo en el paisaje no me llega a identificar. Entonces, todos los paisajes, sobre todo, tienen que tener un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo social, un acuerdo comunitario para ir cambiando nuestra forma de vida, nuestras relaciones propias, internas dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, para luego que eso se refleje en el territorio. Entonces, no seamos esclavos del paisaje, dejémoslo de respirar. Yo creo que así se podrán conseguir más cosas. Pero ahora hablando con Rosa María, en relación con Olinada, estamos pensando, y es un comentario a Edgardo, no estaría de más, por ejemplo, que si juntamos esta ¿cómo has dicho? Casa de cultura o casa de tradición, es como casa de artesanías, ¿no? Se pudiera vender incluso el paisaje. O sea, detrás de cada artesanía hay todo un paisaje, hay toda una serie de elementos del medio natural que son los que aprovecha la persona que vive allá para generar la artesanía. No sería cuestión incluso, no digo fosilizar, pero sí
que esa persona que está explotando ese medio, el cual hace artesanía, se pudiera también revalorizar, de manera que no acabemos ni con la artesanía ni con el paisaje que está detrás. Solo este comentario. De hecho, la Casa de las Artesanías podemos decir que es un museo vivo. Es un museo muy dinámico, es una casa que cambia, que se rota. Te pongo un ejemplo, llega un turista, algún socio lo recibe, lo conduce, habla con él, le platica, intercambian comentarios. El turista nunca va a saber qué es lo que él hace, ¿sí? Porque él va a vender todo y va a hablar de las costumbres, de la tradición. Si el turismo pide una explicación sobre el objeto, se habla de él. Si pide una información sobre la técnica, se habla de él. Pero en este contacto, también el artesano sabe lo que el turismo quiere, se da cuenta que es un pintor, que es un fotógrafo, que es un escritor, y entonces empieza una relación distinta. En 10 años la gente ha cambiado. Pongo un ejemplo, Juan Ramón Acevedo, ceramista, llega a la Casa de las Artesanías y como antecedente, más de 2,000 réplicas para museos de toda la República. Es un hombre con muchísima calidad, con mucho conocimiento, pero los productos que él hacía eran ollas de 3 pesos. Entonces, ¿cómo era posible que un hombre que había hecho 2,000 réplicas para museos estuviera haciendo ollas de barro de 3 pesos para sobrevivir y para comer? Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? 10 años después, está haciendo piezas súper extraordinarias, de gran calidad, conociendo otras técnicas, teniendo hornos de gas, viajando, conociendo, oyendo ópera, viajando por varios lugares, y en 10 años ese hombre se transformó, pero no hubo una idea específica hacia dónde tenía que crecer, sino esta relación lo fue llevando a lo que hoy está convertido. De esa tienda, que es una sociedad civil, han salido tesis profesionales de arquitectos, de fotógrafos, de antropólogos, de arqueólogos. Tenemos vínculos con la Universidad de San Francisco en California, con la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, la Santa Fe, con instituciones de investigación. Es decir, en estos 10 años no somos los mismos que empezamos hace 10 años, hoy somos distintos. Pongo otro ejemplo. César trabaja la plata, llegó trabajando el vaciado en tierra, ¿sí? Hoy domina 4 técnicas en las cuestiones de la platería. Y en este proceso de dar cursos, de acercarse a extranjeros, darle cursos a españoles, a holandeses, a norteamericanos, dar cursos a agentes de las comunidades, a estudiantes, pues imagínense lo que es en 10 años todo este proceso. O sea, la gente ha crecido muchísimo en todos los aspectos. Estos 34 niños que ya nacieron en la organización Lucero tiene 11 años, una niña de Teotitlán del Valle. Si esa niña no hubiera estado en contacto con esta tienda, estaría destinada a hacer tapetes. Hoy conoce muchas cosas, muchas técnicas, muchos materiales y muchas formas de entender la artesanía. Hay un asunto bien curioso que primero todo el mundo se ríe de mí porque estoy platicando con una persona, llega un niño de la organización, se empieza a reír, se da la vuelta y lo agarro y le digo, ¿a dónde vas? Es que ya sé todo lo que vas a decir. ¿Sí? A mí me había costado 40 y tantos años construir esa idea. El niño, en 2 años de estar escuchándome a mí, no a mí nada más, sino a 54 artesanos que pensamos de maneras distintas. ¿Qué tiene en la cabeza ese niño de toda esta filosofía y de todo este pensamiento? Yo recuerdo en la casa de mi abuela y logro escuchar los telares todavía, los olores de las tintas, de los colorantes, a los trabajadores, las bromas, las risas, todo. Era una casa enorme con telares. Crezco y la casa mide 10 por 20, pero para mí era enorme. Yo me pregunto, estos niños que hoy tienen en la casa 2 años, 5 años, 10 años, ¿cómo ven ese edificio en donde estamos, que tiene 2 patios enormes, en donde hay todo el color, hay todas las técnicas, todo lo que se puedan imaginar y están viviendo ahí? ¿Qué están imaginando esos niños? ¿Con qué sueñan? Eso es un mundo que nosotros sin darnos cuenta pusimos a su disposición.
Nosotros decimos, estos beneficios que nosotros estamos logrando no son para nosotros, al final de cuentas. Son ellos los grandes beneficiarios de este trabajo. ¿A dónde van a ir? ¿Quién sabe? No queremos poner un embudo para decir, este es el camino. Serán ellos los que tengan que decidir. Nosotros creamos las estructuras y la plataforma. Ellos sabrán si se vuelven comerciantes o hacen objetos de lujo o hacen baratillas para el turismo barato. Eso lo tendrán que decidir ellos, nosotros no. Pero en el caso de la pregunta, un artesano, Juan Ramón Acevedo, puede seguir haciendo una olla de 3 pesos y una obra de 50,000 pesos. La misma mano, el que va a definir quién y a dónde va es el que lo va a comprar. Pero en la artesanía es claro. Tú puedes comprar un objeto para ponerlo en la cocina o en el refrigerador, o lo puedes poner bajo una luz en un museo, y es el mismo objeto. Entonces el destino lo decide el que lo compra. Cecilio, ¿algo para terminar? Gracias. No sé, a ver, primero, Rita no es turismo de aventura, ni de tírate de cabeza, ni de naturaleza, ni de ninguno de estos. Igual desafiamos a la academia y logramos introducir, ahora ya se debate, el tema de turismo indígena, que es mucho más amplio, porque tiene todo lo que ya hemos explicado y tiene que ver necesariamente con cultura, con arte, con tradición y con un territorio. Luego, el territorio y los pueblos indígenas. Bueno, primero, los pueblos indígenas no somos pueblos pristinos, somos sociedades en movimiento, somos como el arco iris, no somos como el mosaico de México. El mosaico es estático, no se mueve. El arco iris sí, y nos da esa gama y diversidad de colores que recrea el ojo y a los poetas inspira. Esos somos los pueblos indígenas, sociedades en movimiento, que cambian y que, ya lo decía hace rato, debe de haber una aceptación libre, previa e informada de qué introduces o no a tu cultura, y no el avasallamiento. En ese sentido, los pueblos indígenas nos vemos y nos reconocemos como sociedades, parte de una sociedad más amplia, de un Estado-nación y de un mundo globalizado en el cual tenemos que aceptar de él y asirnos de él y apropiarnos de lo que mejor convenga a nuestras culturas, pero también sin dejar en el olvido las técnicas ancestrales de la elaboración de tintas naturales, pero tampoco de olvidar el telar de cintura, pero sin olvidar que esto que tenemos es parte de la riqueza de hoy y de futuras generaciones. En Rita pensamos que no podemos trabajar ya proyectos de un año, sino de una generación mínimo, si no es que planear hacia 3 generaciones. Y esto solamente se hace, creemos, cuando te apropias del territorio, revaloras lo que tienes y te revaloras como ser humano y como indígena. Por ahí estamos viendo nosotros, doctor, un poco la respuesta a su pregunta tan interesante y profunda. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Cecilio, Mónica y Edgardo, y un aplauso, por favor, para